En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su tercera parte, la vida en Cristo. Segunda sesión, los 10 mandamientos. Capítulo segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Artículo sexto, el sexto mandamiento. No cometerás adulterio. Habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pues yo os digo, todo el que mira a una mujer deseándola, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Continuamos subiendo el monte Sinaí de la mano de Moisés a recibir allá arriba los 10 mandamientos. Son 2.285 metros que mide el monte Sinaí y el catecismo dedica 505 números al estudio de los 10 mandamientos. Es decir, subiremos 4 metros del monte Sinaí por cada número del catecismo que estudiemos. Hoy nos encontramos en el metro 1292 de altura. Estamos en el tercer apartado de este artículo, donde el catecismo dedica 20 números al estudio del tema que tiene como título El amor de los esposos. Hoy vamos a profundizar en el número 2376 con el tema El don del Hijo. Hemos abierto un apartado muy importante donde entramos en un terreno en el que podían plantearse temas, ¿no?, que hemos tratado tanto en el quinto mandamiento, en ese mandamiento de no matarás, o desde la perspectiva de la virtud de la castidad, aquí en este sexto mandamiento. Vamos a centrar una parte de esta exposición en un documento publicado por la Congregación de la Doctrina de la Fe el 22 de febrero de 1987. Este documento lo firmó el cardenal Joseph Ratzinger, futuro Benedicto XVI, y tiene como título Donum Vitae. Y es una instrucción sobre el respeto de la vida humana naciente y la dignidad de la procreación. Esta instrucción que da la Congregación para la Doctrina de la Fe, que tiene como título Donum Vitae, nos pone como las cosas centradas y no limitándonos solamente a unos casos por ahí esporádicos, sino que nos invita a fundamentar nuestra creencia, a fundamentar nuestra morada. Nos enseña a aprender a hacer un juicio moral de lo que está sucediendo en nuestra vida, en nuestra sociedad, para que podamos entenderlo. En el número 1 de este documento, Donum Vitae, dice la Iglesia que la investigación biomédica y la enseñanza de la Iglesia van juntas, y dice así: el don de la vida que Dios Creador y Padre han confiado al hombre exige que éste tome conciencia de su inestimable valor y lo acoja responsablemente. Este principio básico debe colocarse en el centro de la reflexión encaminada a esclarecer y resolver los problemas morales que surgen de las intervenciones artificiales sobre la vida naciente y sobre los procesos procreativos. Gracias al progreso de las ciencias biológicas y médicas, el hombre dispone de medios terapéuticos cada vez más eficaces, pero puede también adquirir nuevos poderes, predaños de consecuencias imprevisibles sobre el inicio y los primeros estadios de la vida humana. En la actualidad, diversos procedimientos dan la posibilidad a intervenir en los mecanismos de la procreación, no solo para facilitarlos, sino también para dominarlos.
Es un texto muy hermoso, muy diciente, que nos invita a mirar esta realidad desde nuestra perspectiva cristiana. Y aquí es donde está el meollo del asunto. Nosotros entendemos que la medicina y la biología están para facilitar la procreación, no para dominarla. Fíjese que es una misión muy hermosa que Dios le ha concedido a la ciencia. Facilitar la procreación, no intervenir en ella para tener un dominio de ella y una manipulación de ella. La ciencia, la medicina, la biología, está para salvar la vida, no para detenerla, no para destruirla, no para aniquilarla. Dice este documento Donum Vitae, si tales técnicas permiten al hombre tener en sus manos el propio destino, lo exponen también a la tentación de transgredir los límites de un razonable dominio de la naturaleza. Fíjese qué importante. Dios dijo, ¿no? Creced, dominad la tierra. Eso lo dijo Dios, se lo dio como mandato al hombre. Pero ese dominio que Dios le dio tiene que ser razonable. De hecho, hay dominios que son irracionales. Por ejemplo, como cuando en la ciencia se cruzan los gametos de los animales con los hombres. Esa tentación de jugar, de ensayar con el hombre, está todo el tiempo ahí latente. Y entonces se pasan, nos cruzamos las líneas rojas. Entonces ya no solamente podemos hacer un niño en un laboratorio, sino que además dime cómo lo quieres. Lo quiero blanco, lo quiero negro, lo quiero que mida 1,90, lo quiero de ojos azules, lo quiero con un coeficiente intelectual de 9. Y cruzamos todas las líneas rojas que nunca debiéramos haber cruzado. Pero como el hombre, por su pecado, lo que quiere es dominarlo todo, entonces se permite cruzar estas líneas. Y eso va en detrimento del mismo hombre. Y por eso la iglesia se pone en primera fila para defender al hombre del mismo hombre que quiere hacerle daño. Y por eso es tan mal vista y tan odiada. Incluso la ponen de enemiga de la ciencia, algo que nunca la iglesia ha sido. Luego dice este documento, la intervención de la iglesia en este campo como en otros se inspira en el amor que debe al hombre, al que ayuda a reconocer y a respetar sus derechos y sus deberes. Ese amor se alimenta del manantial de la caridad de Cristo. A través de la contemplación del misterio del Verbo encarnado, la Iglesia conoce también el misterio del hombre. Anunciando el Evangelio de salvación, revela al hombre su propia dignidad y le invita a descubrir plenamente la verdad de sí mismo. La Iglesia, por tanto, propone la ley divina para promover la verdad y la liberación. La Iglesia no interviene en este debate desde un punto de vista científico. Es muy respetuosa con la ciencia. La iglesia lo que hace es intervenir para exponer los criterios para la valoración moral de la aplicación de esos procedimientos, para la aplicación de esas investigaciones científicas, de esa técnica, para que siempre vaya en respeto de la vida y de la dignidad humana, para que no se crucen las líneas rojas. Y estos criterios fundamentales que la iglesia usa para defender al hombre son tres. El primero, el derecho primario y fundamental a la vida. Segundo, la dignidad de la persona que tiene un alma espiritual. Tercero,
que todos estamos llamados a la vida eterna. Por tanto, en la manera de conducirnos, hay que tener en cuenta el destino que tenemos, que es para todos. Y desde esta perspectiva, queridos amigos, es desde donde tenemos que entender eso que Dios le dijo al hombre en el libro del Génesis: dominad la tierra. Segundo punto que habla esta instrucción Donum Vitae: la ciencia y la técnica al servicio de la persona humana. Y se basa en estos dos textos del libro del Génesis, Génesis 1:27. Dios ha creado el hombre a su imagen y semejanza, varón y mujer los creó. Y el segundo texto, Génesis 1:28, confiándoles la tarea de dominar la tierra. La investigación científica fundamental y aplicada constituye una expresión significativa del señorío del hombre sobre la creación. Preciosos recursos del hombre cuando se ponen a su servicio y promueven su desarrollo integral. Fíjese qué manera tan hermosa como la Iglesia se refiere a la ciencia, al desarrollo de la ciencia. Es un gran respeto. Preciosos recursos en beneficio de todos. Y se le pide a la ciencia, se le pide a la técnica que no pretendan ir solas, sino que miren siempre al hombre, que ellas no pueden indicar por sí solas el sentido de la existencia y del progreso humano, que ese señorío de la creación no se puede entender de una manera irresponsable para que nosotros hagamos lo que queramos. Que ese dominar la tierra significa ordenarla bien, ordenarla hacia el bien, y que el bien hacia el cual está ordenada es Dios. Luego dice este documento: sería por ello ilusorio reivindicar la neutralidad moral de la investigación científica y de sus aplicaciones. Por otra parte, los criterios orientadores no se pueden tomar ni de la simple eficacia técnica, ni de la utilidad que puedan reportar a unos a costa de otros, ni peor todavía, de las ideologías dominantes. A causa de su mismo significado intrínseco, la ciencia y la técnica exigen el respeto incondicionado de los criterios fundamentales de la moralidad. Deben estar al servicio de la persona humana, de sus derechos, de su bien verdadero e integral, según el plan y la voluntad de Dios. Qué cosa tan hermosa. Dice la Iglesia que la ciencia tiene que poner mucho cuidado en buscar el plan de la voluntad de Dios. Esto tiene que ser importantísimo. La ciencia no puede ser neutral y tampoco podemos mezclar la ciencia con la moral. La neutralidad en la ciencia no existe, porque la ciencia interviene en el ser humano y el ser humano no es neutral. El rápido descubrimiento, el rápido desarrollo de la tecnología exige que el respeto de los principios sea urgente. Porque la ciencia, sin conciencia, lo único que hace es arruinar al hombre. La ciencia sin moral, la ciencia sin límites,
destruye al hombre, algo para lo cual Dios no la hizo. Dios la ha suscitado para ayudar al hombre, no para destruirlo. Luego dice la Donum Vitae, ¿no? Nuestro tiempo, más que los tiempos pasados, necesita de esa sabiduría para humanizar más todas las cosas nuevas que el hombre va descubriendo. Está el peligro, el destino futuro del hombre ahí, a no ser que surjan hombres más sabios. ¡Qué importancia! Que la ciencia sea humana. Porque si no se humaniza la ciencia, el hombre puede llegar a ser víctima de la misma ciencia. Y eso lo vemos hoy día. Esa sabiduría que Dios le ha dado a la ciencia es un don del Espíritu Santo. Y cuando saboreamos ese don del Espíritu Santo, vemos las cosas bien. Vemos los buenos resultados que una ciencia bien llevada nos ha dejado. Pero cuando no se reconoce la mano de Dios en ello, entonces vemos la destrucción a la cual podemos llegar. Por ejemplo, las técnicas abortivas y todo lo que se deriva de ello. La esterilización. En la utilización de tantos medios tecnológicos que se pueden dar sin ningún sentido. Si la técnica, si la ciencia no está integrada en una sabiduría que viene de Dios, entonces lo que hace es esclavizar al hombre. Y más que cumplir aquella misión por la cual fue hecha, que era dignificar al hombre, lo que termina haciendo es quitándole su libertad. Y fíjese cómo hoy somos testigos de cómo se puede quitar la libertad a un hombre, por ejemplo, estar todo el tiempo pegados de un teléfono. Eso es quitarle la libertad. Pegados de una pantalla todo el tiempo, de un videojuego, de la televisión, del celular. Todos esos medios son maravillosos para cumplir nuestras misiones, nuestros trabajos, pero nos vamos haciendo cada día más adictos a ellos y perdemos nuestra libertad. Y hay muchas cosas que podemos tener como ejemplo. ¿Cómo es posible que una persona no pueda entrar en el baño sin tener el teléfono, sin tener su pantalla? Cosas así de mínimas que nos van quitando la libertad. Luego, en el número 3, en el punto 3 de la Donum Vitae, dice la Iglesia, la antropología y las intervenciones biomédicas. Y comienza haciéndose una pregunta. ¿Qué criterios morales deben ser aplicados para esclarecer los problemas que hoy día se plantean en el ámbito de la biomedicina? Y la respuesta a esta pregunta presupone una adecuada concepción de la naturaleza de la persona humana en su dimensión corpórea. Y entonces dice la Iglesia, en efecto, solo en la línea de su verdadera naturaleza, la persona humana puede realizarse como totalidad unificada. Ahora bien, esa naturaleza es al mismo tiempo corporal y espiritual. En virtud de su unión sustancial con un alma espiritual, el cuerpo humano no puede ser reducido a un complejo de tejidos, órganos y funciones, ni puede ser valorado con la misma medida que el cuerpo de los animales.
ya que es parte constitutiva de una persona, que a través de él se expresa y se manifiesta. La ley moral natural evidencia y prescribe las finalidades, los derechos, los deberes fundamentados en la naturaleza corporal y espiritual de la persona humana. Esa ley no puede entenderse como una normatividad simplemente biológica, sino que ha de ser concebida como el orden racional por el que el hombre es llamado por el Creador a dirigir y regular su vida y sus actos, y más concretamente a usar y disponer de su propio cuerpo. Qué cosa tan bonita, ¿no? Una ley inscrita en la naturaleza humana. Por tanto, una primera conclusión que se puede extraer de estos principios es que cualquier intervención sobre el cuerpo humano no alcanza únicamente los tejidos, los órganos, las funciones, sino que también eso afecta nuestra parte afectiva. No es solamente córteme aquí, córteme allá. No es solamente póngame esto o póngame aquello. Todo afecta mi ser completo, la persona misma. La biología y la medicina contribuyen con sus implicaciones al bien integral de la vida humana. Por ejemplo, cuando atienden a una persona enferma y en esa enfermedad respetan su dignidad como criatura de Dios y no se le trata al enfermo como una cosa. ¿Eh? Y esto se tiene que exigir porque la medicina, la ciencia se puede volver insensible. ¿Cuántos ejemplos escuchamos, no? De algunos lugares que a los enfermos se les trata muy mal. Y entonces, ¿para qué tanta ciencia? ¿Para qué tantos descubrimientos? ¿Para qué tanta tecnología si al enfermo se le trata mal? Por tanto, hay que humanizar la ciencia. Y muy específicamente, hay que aplicar esto de modo particular en el ámbito de la sexualidad y de la procreación. Porque ahí el hombre y la mujer actualizan los valores fundamentales del amor y de la vida. Por tanto, en el ámbito de la sexualidad y de la procreación, es sagrado, porque es un ámbito en el que se está jugando una colaboración con Dios en la transmisión de la vida. Y por eso la ciencia ahí tiene que ser mucho más delicada, mucho más humanizada. Dios, que es amor y vida, ha inscrito en el varón y en la mujer la llamada a una especial participación en su misterio de comunión personal, en su obra de creación. Todos los que han sido padres y madres han colaborado directamente con Dios de una manera personal. Y para hacer eso, Dios nos ha regalado un ámbito donde eso se puede hacer. Y ese ámbito es el matrimonio, donde se poseen los bienes y los valores específicos de la unión para que se dé la procreación. No es que no se pueda dar en otros ámbitos también, pero en el matrimonio es superior, porque se ha puesto al servicio de ese Dios creador. Esos valores nos determinan a todos.
el sentido y los límites de las intervenciones artificiales sobre la procreación, sobre el origen de la vida humana, tienen que ser supremamente delicados en este punto, porque el ámbito normal y regular es el matrimonio, es la relación natural entre un hombre y una mujer. Y por eso la ciencia tiene que ser delicada. Ahora, cuando necesita la ayuda de la ciencia, los procedimientos que la ciencia nos puede ofrecer para ayudarnos a que la vida se pueda conservar, se pueda dar, no deben simplemente ser rechazados por ser artificiales, sino que deben de ser analizados de cuáles son y garantizar que dignifiquen la persona humana, porque esa persona está llamada a corresponder a la vocación divina, al don del amor y al don de la vida. Luego nos dice, como último, el punto número cuarto, los criterios fundamentales para un juicio moral. Los valores fundamentales relacionados con las técnicas de procreación artificial humana son dos: la vida del ser humano llamado a la existencia y la originalidad con que esa vida es transmitida en el matrimonio. El juicio moral sobre los métodos de procreación artificial entonces tiene que ser visto a través y a la luz de estos valores. Y volvemos al principio. ¿Cuál es el lugar más digno para que se dé la vida? El matrimonio. ¿Cuál es el lugar que Dios ha elegido para que se conciba la vida? El matrimonio. Y de ahí vendría todo lo demás. El respeto de los embriones humanos, el análisis de las diferentes propuestas para ayudar a aquellos que tienen dificultades. De ahí, queridos amigos, el catecismo nos propone este número 2376 que dice: las técnicas que provocan una disociación de la paternidad por intervención de una persona extraña a los cónyuges, como es la donación de esperma o de óvulos, son gravemente deshonestas. Estas técnicas, inseminación y fecundación artificial heterólogas, lesionan el derecho del niño a nacer de un padre y una madre conocidos de él y ligados entre sí por el matrimonio. Quebrantan su derecho a llegar a ser padre y madre exclusivamente el uno a través del otro. Qué número tan hermoso este. Suena muy fuerte. Incluso puede llegar a herir la susceptibilidad de alguna persona, pero es importante aprender a hacer esto que hemos hecho hoy, un juicio moral. Se habla aquí de la fecundación in vitro heteróloga, que se refiere a la fecundación in vitro con el esperma de una persona o el óvulo de otra. Puede ser que por el problema que puede tener una pareja de no poder concebir un hijo, recurren a un donante de un óvulo o donante de esperma. Incluso se ven anuncios publicitarios pidiendo donantes de óvulos o donantes de esperma. Y algunas personas pueden entender esto como, oh, pues yo voy a hacer un acto de generosidad, ¿no? Como si estuviéramos donando sangre, pero no es eso, no es lo mismo. Nos han ido metiendo en un relativismo
en el que estamos como inmersos, donde todo se puede dentro de un espíritu altruista de, ok, yo voy a donar un espermatozoide o voy a donar un óvulo, como si estuviera donando cualquier cosa. Y entonces ahí viene un gran problema moral. Que ese altruismo de querer ayudar a una pareja que no puede tener un hijo por A o B circunstancia no es generoso. Eso no es un acto de generosidad. Porque eso no nos lleva a no ser conscientes de la dignidad y la responsabilidad que supone la paternidad y la maternidad. Ese esperma que tú donas, cuando lo fecundan en un óvulo, es tu hijo. Y ese hijo nunca va a conocer a su padre o nunca va a conocer a su madre. Pero yo me las di de generoso. Pero es un problema moral enorme. Porque no solamente supone un acto biológico, que es inyéctelo este esperma en tal mujer, no. Supone una responsabilidad del destino de esa persona. Por tanto, hay una primera llamada, queridos amigos, de atención a esa trivialización que se hace de la paternidad y de la maternidad a través de la donación del espermatozoide o de los óvulos. El gran desorden moral que se genera como fruto de pretender que la generación del ser humano se saque del orden de Dios, ha dispuesto que en la expresión del amor humano sea en el seno del matrimonio. El matrimonio es el lugar que nos conserva el orden según Dios. Y por eso es que se cuida y por eso se impulsa. Y es lo que nos dice este número 2372. Todo lo que sea fuera del acto matrimonial, estas cosas lesionan el derecho del niño a nacer de un padre y una madre conocidos de él y ligados entre sí por el matrimonio. Es decir, que la vida humana tiene que ser fruto y signo de una mutua donación de los esposos. Por tanto, va en contra del deber de fidelidad y de integridad. Cualquier cosa que se distancie o que se genere fuera de ese acto conyugal. Por último, queridos amigos, y dejamos el tema abierto para continuarlo mañana, nosotros reconocemos que el matrimonio es el único lugar digno para una procreación responsable.